portero mandó que velasen. Velad pues, porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa, si al anochecer, o a la medianoche, o al canto del gallo, o a la mañana, para que cuando venga de repente no os halle durmiendo. Y lo que a vosotros digo, a todos lo digo, velad. Bueno, hermanos, vamos a orar. En el nombre de Cristo, oh Dios, oramos, Padre Todopoderoso, Dios eterno, para recibir tu bendición por medio de la palabra. Gracias porque tú eres bueno, porque para siempre es tu misericordia. Te pido que nos ayudes con esta predicación, con esta enseñanza acerca de tu palabra. Padre, cuida nuestra mente, nuestro corazón, que estemos dispuestos a aprender, que estemos dispuestos a escuchar tu bendita palabra, Dios. Dame una palabra fresca, dame unción, Padre, a mi espíritu, a mi mente, a mi corazón, para ser de bendición, de edificación a esta iglesia. Oro por aquellos hermanos que no están entre nosotros, que tú tengas cuidado de su vida, Padre, de su mente también, de su corazón, que no descuiden lo espiritual por lo carnal, para no encontrarnos en diversas pruebas, mi Dios, en los cuales a veces queremos perder la batalla, o la gente pierde la batalla y cede. Te pido que seas con cada uno de ellos, mi Dios. Con los que no están aquí en Fresnillo, también sé con ellos, en el nombre de Jesús. Amén. Ahí estamos en el versículo, hermanos, 14. Dice el Señor Jesucristo en el versículo 14, que los que estén, dice, pero cuando veáis, dice allí, el 13, perdón, empezamos en el 13, discúlpenme, ¿sí? 13, dice, pero cuando veáis, otra vez, ¿verdad? Y seréis aborrecidos, perdón, de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, será salvo. El Señor Jesucristo está hablando acerca les decía yo al comienzo de este mensaje del capítulo 13, hace 2-3 semanas, les decía yo a ustedes que Jesús nos está preparando a la gente para las señales antes del fin, ¿sí? No para el mero fin, sino que van a hacer cosas. Y cuando Jesús habla de la preparación, hermanos, es eso. Eso es lo que yo quiero que nosotros aprendamos sobre el capítulo 13 del Evangelio de Marcos, que nosotros debemos estar preparados, que van a pasar situaciones, que vamos a ver situaciones, que van a suceder situaciones, pero si el Hijo de Dios, el creyente, el cristiano, fiel y verdadero, no está preparado, hermanos, cualquier cosa va a tambalearnos. Si nosotros no tenemos como en la mañana que veíamos en la evangelización, ¿sí? Si nosotros no estamos seguros de nuestra salvación, pues no podemos tampoco asegurar que la persona a la que le estamos compartiendo la palabra, estamos evangelizando, también esa persona puede ser salvada por medio del poder del evangelio. Si nosotros dudamos, ¿sí? Ahora, nosotros podemos dudar, hermanos, de que somos débiles. Bueno, no dudar, pero sabemos de que somos débiles, sabemos de que tenemos luchas, que tenemos pruebas, pecados, tentaciones, y todo ese tipo de situaciones pueden estar dentro de nuestra vida, o están dentro de nuestra vida, porque tenemos dos naturalezas. Pero nunca debemos de dudar de que Dios tiene el poder por encima de todas y cada una de nuestras debilidades. Entonces, cuando Jesucristo está diciendo en el versículo 13 es que todos los van a odiar a ustedes por ser mis seguidores, pero hay que mantenerse firme. Ahora, hermanos, muchos de nosotros no padecemos persecución. ¿Por qué no padecemos persecución? Porque ni siquiera la gente sabe que somos cristianos. Ni siquiera la gente sabe
que nosotros compartimos el evangelio y compartimos un mensaje de salvación. Cuando nosotros empezamos a señalarle a la gente por medio de la Escritura, por medio de la palabra, su pecado, a veces comenzamos a ser perseguidos. Empezamos a ser rechazados. Y luego después de ahí viene que podemos ser hasta odiados. Pero yo les he dicho muchas veces, si nosotros tratamos de impactar a la gente con nuestro testimonio, pues la gente va a terminar odiándonos porque somos unos hipócritas. Pero si nosotros hacemos un trabajo con la gente por medio de la palabra, no van a rechazar a nosotros, van a rechazar la palabra. Y la palabra da testimonio mejor de la salvación acerca de Jesucristo que nosotros con nuestros propios hechos y con nuestros propios actos. Entonces, nosotros, hermanos, debemos de mantenernos fieles porque realmente somos seguidores de Jesucristo. Tenemos que, esa es una de las situaciones que dice el Señor Jesucristo en el versículo 13 al final, ¿sí? Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. ¿Qué es perseverar? Es mantenerse firme, hermano, en lo que creemos. Pablo dice más adelante en una de sus cartas que hay vientos de doctrinas, que hay cuentos, que hay fábulas, que hay estrategias maquiavélicas para que el evangelio de Jesucristo sea diluido, y no nada más sea diluido, sino que sea contaminado con las propias obras del hombre, y nosotros mantenernos firmes por medio de nuestras obras y no por la obra de Jesucristo. Y la palabra es muy enfática cuando dice: maldito el hombre que confía en el hombre. No podemos tener nosotros un ejemplo o un ideal humano, hermano. Debemos de estar siempre viendo a Jesucristo. La palabra dice en el libro de los Hebreos: puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Él es, hermanos, quien ha comenzado en nosotros una fe, y Él es quien la va a terminar. Le dijeron a un hombre cristiano: ¿qué pasaría si el día de mañana te mueres y cuando resucites, ¿sí?, cuando llegues a la presencia de Dios y seas juzgado, te lancen al infierno? ¿Qué vas a decir? Pues que Jesucristo se vaya conmigo. ¿Por qué? Porque toda mi vida se la confié a Él como mi Salvador. Y yo siempre prediqué y viví creyendo que a donde yo iba, Él iba a estar, porque Él me hizo la promesa: a donde yo voy, ustedes van a estar. Yo voy a preparar un lugar de morada para ustedes. Esa es tener confianza, hermanos. Esa es tener certeza. Esa es tener seguridad de que aquel que comenzó la fe en mí la va a terminar hasta el último día, hasta que me presente delante del Señor. Pero tenemos que mantenernos firmes, hermanos. ¿Qué pasaba con la iglesia primitiva, hermanos? Ubiquémonos en tiempo y en espacio. Jesús los está preparando porque sabe que se van a avecinar problemas. Ese es el mensaje principal, ese es el enfoque de Marcos 13, hermanos. Sí hay profecías porque está hablando de eventos futuros. Sí los hay. Pero, hermanos, ¿quién se va a preocupar más por tratar de comprar un carro en un futuro sin estar trabajando ahora para obtenerlo? ¿Quién? Nadie. Todos, si queremos un carro en un futuro, pues tenemos que estar trabajando para tener un carro, ¿no? Tenemos que estar preparados. Nadie dice: bueno, de aquí a 10 años voy a tener un carro, porque ahí Dios suplirá. No. Jesús dice: todos los van a odiar por ser mis seguidores, pero ustedes manténganse firmes.
Versículo 14. Pero cuando veáis la abominación desoladora, de cual habló el profeta Daniel, puesta donde no debe estar, el que lee entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. ¿Qué es, hermanos? ¿Qué es una, dice aquí, abominación desoladora? Es un acto o es un objeto de sacrilegio, es una profanación del lugar, hermanos, donde Dios estableció que ahí iba a ser puras cosas santas, y alguien llega y profana. Y yo lo decía la semana pasada, cuando los romanos llegan e invaden y se habla de un hecho cuestionable de que un hombre sacrificó un cerdo en el altar del templo, y esa es una abominación, eso es un sacrilegio. Y Jesús dice, eso no es tan importante. Si vemos a Daniel, hermanos, vamos ahí al libro de Daniel rapidísimo, bueno, no rapidísimo, 11, Daniel 11:31. ¿Lo tienen? Daniel 11:31. Lo tenía acá en el aparato pero lo voy a leer acá. ¿Ya lo tienen? Cuando lo tengan, díganme un amén y lo leemos. Daniel 11:31, 32 y 33. Dice, y se levantarán de su parte tropas que profanarán el santuario y la fortaleza, y quitarán el continuo sacrificio y pondrán la abominación desoladora. Con lisonjas seducirá a los violadores del pacto, mas el pueblo que conoce a su Dios, dice, se esforzará y actuará. 33. Y los sabios del pueblo instruirán a muchos, y por algunos días caerán a espada y a fuego, en cautividad y despojo. Versículo 34. Y en su caída serán ayudados de pequeño socorro, y muchos se juntarán a ellos con sus lisonjas. Fíjense lo que está diciendo el Señor Jesucristo en el versículo 32, hermanos. Con lisonjas seducirán a los violadores del pacto. Pero ¿qué dice ahí? Mas el pueblo que conoce a su Dios, que se esforzará y actuará. Es que el pueblo, hermanos, que conoce a Dios, actúa y se esfuerza y no se deja llevar por la multitud, por la muchedumbre. Dice la Nueva Traducción Viviente, hermanos, si quieren seguirme ahí en su Biblia, en la Reina Valera, su ejército se apoderará, versículo 31, su ejército se apoderará de la fortaleza del templo, contaminará el santuario, pondrá fin a los sacrificios diarios y colocará el objeto de sacrilegio que causa profanación. Capturarán con adulaciones, esas son las lisonjas, hermanos, ¿sí? Capturarán con adulaciones a quienes desobedecen el pacto. Sin embargo, el pueblo que conoce a su Dios se mantendrá fuerte y lo resistirá. Los líderes sabios instruirán a muchos, pero esos maestros morirán por fuego y espada, y los encarcelarán y los robarán. Jesús, hermanos, está poniendo todo en orden y está poniendo todo lo que va a pasar. Es como cuando nosotros en la iglesia se nos predica, se nos enseña y se nos dice, hermano, ora, hermano, lee la Biblia, hermano, congrégate, hermano, visita a otros hermanos, hermano, habla de Dios, escucha alabanzas, comparte tu fe. Eso es estar preparado. Eso es tratar nosotros de mantenernos firmes. Pero si nosotros
dejamos de hacer todo eso, hermanos, cuando venga la tentación, cuando venga el pecado, cuando venga el problema. Yo una vez en un mensaje dije, hay mucha gente que está en Cristo, que es cristiana, ¿sí? Y está viendo a Egipto. Cuando Dios saca al pueblo de Israel, a los hebreos de Egipto, ¿qué es lo que les dice en la ley? Por favor, ya no volteen para allá, ni deseen nada de allá. Voy a decir palabras que Dios no dijo, pero Dios bien pudiera haber dicho, porque ya les dieron una patada en el trasero. Los trataban mal. Entonces cuando Dios los saca, les dice, por favor, ya no volteen para allá. Es más, ni hagan tratos para allá. Sí, Egipto va a tener buenas piedras, va a tener buen material, va a tener buenas telas, pero ustedes no deseen nada de allá. Solamente confíen en mí y yo les voy a dar todo. Eso es lo que Dios le dijo, resumiendo a pocas palabras a Israel y a los hebreos, parafraseando la escritura. ¿Y qué pasó, hermanos? Cuando Dios les saca el maná, empiezan a desear la carne de allá, la carne sazonada, ¿verdad? Cuando Dios los empieza a alimentar de una manera divina, hermanos, de una manera divina. Porque después de que Dios quitó el maná, nunca más ha habido maná aquí en la tierra. Después de que tenían sed, no tenían sed, hermanos, porque Dios saciaba sus necesidades, tanto de hambre como, además, tampoco tenían hambre, porque Dios saciaba su necesidad de sed y su necesidad de hambre. Pero ellos dijeron, queremos algo, ¿verdad? ¿Te acuerdas de la carnita asada que nos echábamos allá en Egipto? Ay, cómo la sazonaban bien rica eso. Porque ellos, hermanos, eran únicamente objeto de esclavitud. Ellos servían como esclavos. Entonces de repente ahí agarraba un egipcio y le hablaba a uno, ven, te invito a mi carne, ¿verdad? Vente a la carne asada. No decías nada de eso, Dios le decía. Y a nosotros, como cristianos, se nos instruye no voltear a ver Egipto, a ver nuestra vida pasada. Somos unas nuevas criaturas. Y decía yo en una predicación, si nosotros estamos allá, hermanos, ¿sí han visto el meme de Juan Gabriel? Que está así como que escondidillo, y yo escondiéndome de no sé qué, o yo viendo de lejos, no sé qué. ¿No lo han visto? ¿No? Ah, qué bueno que no usan redes sociales. Pero está así, ¿verdad? Viendo así Juan Gabriel con un gorrito que tiene así, como un tantito, y está viendo para allá. Y así yo me imagino a muchos cristianos viendo su vida pasada, estando en Cristo, deseando cosas del pasado, cosas de las cuales Dios nos sacó, nos libertó, nos rescató, Dios las quitó, Dios nos perdonó, Dios ya no nos juzga más por eso, pero nosotros lo traemos a colación una vez más. Y Dios dice, pues que ya no habíamos arreglado esto. Pues no, que no quedamos que ya no eras chismosa. Pues que ya no quedamos que ya no golpeabas a la mujer. Pues que ya no quedamos que ya no eras iracundo. Pues que ya no quedamos que ahora eras una nueva criatura. Y deseamos, hermanos, y deseamos. ¿Por qué? Porque no estamos preparados, y Jesús es lo que está diciéndole al pueblo, hay que estar preparados. Van a venir señales de alerta, y cuando ustedes vean estas señales de alerta, prepárense. ¿Cómo dice al final del versículo 14, hermanos? Entonces los que están en Judea, al final dice, entonces los que estén en Judea, huyan a los montes. Si estás viendo este problema, huye. ¿Qué pasó con José, hermanos, y la esposa de Potifar? ¿Recuerdan esa historia? La esposa de Potifar deseaba tener intimidad con José. Quería tener relaciones con José. Y va y se le insinúa a José. ¿Y qué hace José? Huye. Corre. Porque sabe, hermanos, que eso no está bien delante de Dios.
José entendía que el propósito de que todo lo que pasó, el odio, el rencor, los celos, la traición, hermanos, que pasó con sus hermanos, sabía que Dios no había permitido que muriera en una cisterna. Dios no había permitido que viviera totalmente toda su vida como un esclavo, sino que Dios lo había puesto ahí por algo. José entendió cada uno de los procesos para lo que estaba él puesto allí. A veces en nuestras casas, hermanos, hay un momento de oscuridad y volteamos para todos lados, hermanos, y Dios dice que nosotros somos la única luz. Porque Jesús dijo, vosotros sois la luz del mundo. Y nosotros, todos fundidos, hermanos. Dios nos hace un foco de 100 watts y nosotros andamos en 30, en 10, ¿verdad? Y aún así, hermanos, en 10% de iluminación, Dios nos hace brillar porque todo está en oscuridad. Dice la NTV, hermanos, llegará el día cuando verán el objeto de sacrilegio que causa profanación en pie en lugar donde él no debe de estar. Y luego dice, entre comillas, entre paréntesis, en lugar de el que lee, entienda, dice, lector, presta atención. Presta atención. Hay veces, hermanos, que Dios tiene algo preparado para nosotros, no nada más el domingo, toda la semana, pero andamos con la cabeza en todos lados, menos en las señales que Dios nos está mandando. ¿A qué hora te levantas para ir a trabajar? A las 5:30 de la mañana, hermanos. El hermano Lupe y el hermano Armando a esa hora a veces ponen ahí en el grupo que ya leyeron. Y yo me levanto a las 12:30 de la mañana, ¿verdad? Y me digo, ¿esto no duerme? No, yo no me levanto a esa hora, ¿verdad? A veces me levanto a las 6:30 y yo digo, ya voy a leer y para ganarles a ellos. Ya cuando ya me ganaron, me desmotivo, ya no voy a leer nunca, siempre me ganan. No. No, hay que estar dispuestos, hermanos. Hay que entender lo que Jesús quiere para nosotros. Una vida de alerta, una vida de estar en atención. Dice la NTV ahí, lector, presta atención. El que tiene oídos, oiga. El que lee, entienda. Ponga atención. Yo les digo muchas de las veces, cuando estamos leyendo, sí, estamos leyendo, no estamos estudiando, vámonos de corridito. Pero si tienes el tiempo de ir despacio, pues hazlo despacio. Hay veces que no se puede uno quedar a leer y luego meditar, ¿no? Va uno corriendo, leyendo. Hay gente que quisiera, hermanos, pedirle al Señor, ¿cuántas horas tiene el día? 24 horas. Hay gente que diría, Señor, dame 27 horas. Y de esas 27 horas, Señor, te aseguro que te regalo 2 horas. Y estoy seguro que si el Señor nos diera 27 horas, le agarráramos esas 2 horas, Señor, después te las repongo. Y así, porque nunca hay tiempo para el Señor. Versículo 15, hermanos. Bueno, vamos a Daniel 9:27, perdón. ¿Están ahí? Daniel 9:27. Se los voy a leer. Dice la escritura en Daniel 9:27. No quiero irme con todos los versículos que traigo aquí. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará César el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. No hay cosas, hermanos, que cada una de estas cosas que Jesucristo habló al comienzo con los discípulos, y ahí, estas palabras, ahí tenemos un dibujo en la pantalla.
Recordemos desde el versículo 1 del capítulo 3, donde dice: saliendo Jesús del templo, le dijo uno de sus maestros: ¿has visto todo esto? Y después en el versículo 3 dice: y se sentó en el monte de los olivos frente al templo. Y todo esto, hermano, que estamos escuchando, esto Jesús lo está hablando desde ahí, sentado en el monte de los olivos. No está en una sinagoga. Jesús lo está haciendo para que la gente se figure lo que va a pasar. Oye, imagínate que te dicen: alguien va a venir y va a hacer una abominación desoladora en el templo, y tú volteas y ves el templo y dices: ¿quién rayos se va a meter ahí? Ese es el lugar sagrado, ese es el templo del Señor. ¿Quién va a venir a profanar ahí? No cabe por su cabeza, hermanos. La palabra, el enemigo, hermanos, siempre quiere hacerse pasar por Dios, quiere hacerse pasar por Jesús. La palabra nos dice que Jesús es el león ¿de qué? De Judá. ¿Y cómo lo maneja también Pedro al enemigo? Que el enemigo anda como ¿qué? Como león rugiente. El enemigo siempre quiere hacer como Jesús. Por eso debemos tener un corazón preparado, receptivo a las alertas, a las señales. Versículo 15, hermanos, dice: el que esté en la azotea no descienda a la casa ni entre para tomar algo de la casa. La persona que esté en la azotea no baje a empacar, huya, váyase. Van a comenzar tiempos difíciles. Debemos de estar preparados, versículo 16. Y el que esté en el campo no vuelva atrás a tomar su capa. Una sola cosa, hermanos, está diciendo aquí el Señor Jesucristo: no vuelvas, no vuelvas. No, tus intereses en ese momento no van a valer nada. ¿Qué fue lo único que le pidió Dios a la familia de Lot? Que se fueran y que no voltearan para atrás, que avanzaran. Hermanos, imagínense, del cielo estaba cayendo fuego y azufre, aquella ciudad estaba consumiendo. ¿Tú crees que no daban ganas de hacer eso? ¿Qué era lo más valioso, hermanos? En aquel entonces no eran ni los Jordan, ni el carro. Oye, ando con la pura bata. Me regreso por mi capa. Dice Jesús: no te regreses ni por tu abrigo. Ese es tu abrigo. Eso no pasa. Huye, vete. No te regreses. Dice: el que esté en el campo no regrese ni para buscar un abrigo. Versículo 17. Mas hay de las que están encintas y de las que críen en aquellos días. Dice la NTV: qué terribles serán esos días para las mujeres embarazadas y para las mamás que están amamantando. Qué difícil. Y Jesús, hermanos, está poniendo el escenario. Jesús está poniendo el escenario, está poniendo el lugar y está ubicando a las personas. Dice el versículo 18. Lean el versículo 18, hermanos. Está feo el 15, está feo el 16, está feo, está horrible, está feo el 15, está feo el 16 y está horrible el 17. Y el 18, Jesús dice: orad. Ay, orad. ¿Para qué oramos? ¿Para qué? Pues que vuestra huida no sea en invierno. La situación no esté demasiado complejo, pero hay misericordia. Dice el versículo 19: porque aquellos días serán de tribulación, cual nunca ha habido desde el principio de la creación que Dios creó hasta este tiempo, ni la habrá. Cuando yo leo esto, hermanos, yo digo: no basta, hermanos, a veces con tener un pequeño conocimiento de lo que la Escritura dice.
El cristiano, hermano, verdadero, se fortalece con la oración. Podemos tener toda la cabeza llena de conocimiento, llena de conocimiento. Me decía la hermana otra vez, es que usted a veces dice palabras que ni siquiera entiendo. Son palabras nada más, hermana, pero no es nada del otro mundo. Ahora usted puede decir, bueno, esa palabra no la entiendo, pero Dios sí nos entiende, hermanos. Dice la NTV, versículo 9, pues habrá más angustia en esos días que en cualquier otro momento, desde que Dios creó al mundo, y jamás habrá una angustia tan grande. Versículo 20, y si el Señor no hubiese acortado aquellos días, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos que Él escogió, acortó aquellos días. Versículo 21, entonces si alguno dijere, mirad, aquí está el Cristo, o mirad allá, allí está, no le creas. Igual de estos dos versículos en la NTV, de hecho, a menos que el Señor acorte ese tiempo, la calamidad, ni una sola persona sobreviviría. Pero por el bien de los elegidos, Él ha acortado esos días. Entonces, si alguien les dice, miren, aquí está el Mesías, o ahí está, no le crean. Esto para nosotros, hermanos, es un estado de preparación. Sí nos fascina. El hermano Armando el otro día me compartió un video acerca de los vestigios, de todas las cosas que probablemente, hermanos, sean de los egipcios cuando el mar se los tragó, ¿sí? Y yo lo veo y digo, caray, ¿cómo la gente le fascina eso? Si ni siquiera, hermanos, ni siquiera se han podido comprobar al 100% si las cosas que se han encontrado del Titanic son del Titanic. Ahora aquello que tiene casi 4,000 años. ¿Sí me explico? Aparte, eran metales muy finos, hermanos. En las llantas, algunas eran hasta de oro. Eso genera vida. ¿Conocen los crustáceos, hermanos? Todos los metales debajo del fondo del mar generan vida. Y muy probablemente después de 4,000 años ya ni se vean. Por encima de ellos puede crecer hasta maleza de la marina. Pero eso es sensacionalismo. Eso es lo que está diciendo el Señor Jesucristo en el versículo 22. Ustedes no se dejen llevar por el sensacionalismo. Va a haber gente que va a decir, ahí está el Mesías, mira, allá está. Ustedes no le crean. Esa es pura sensación. A la gente le gustan las emociones. Y Jesús dice, ustedes deben estar preparados porque eso no importa, eso no es verdad. Ustedes deben de preocuparse y estar más interesados en otras cosas. Por eso les decía yo hace rato, nosotros podemos tener dudas y podemos tener confusiones acerca de nuestra carnalidad cuando nuestra santidad al Señor está menguando, pero nunca de nuestra salvación, de que Dios es realmente, Jesús es realmente el Salvador. Hay gente que conoce a Cristo en una congregación y luego se va, y en aquella otra congregación le preguntan, hermano, ¿usted está bautizado? Sí. ¿Y cómo lo bautizaron? ¿Verdad? No, pues como todo, ¿no? En agua. Sí, pero ¿en qué nombre? Y pues uno que está seguro, uno que conoce las citas, pues el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, porque así dice, así dejó el Señor Jesucristo que nos bautiza. No, pero Pedro, la Escritura dice que en el nombre de Jesús, hermano. ¿Y quién es el Hijo? Cuando dice el nombre del Padre, del Hijo, ¿qué el Hijo no es Jesús?
Sí, pero no, hermano, tienen que volverse a bautizar. Y ahí otra vez a la remojada. Y sí pasa, hermano, sí pasa, porque la gente no conoce y está fascinada. Entonces ya le están presentando otro Mesías, otro bautismo, otra salvación, hermano. ¿Me explico? ¿Me entienden? Eso es lo que Jesús te dice. Ustedes deben estar preparados. Cuando alguien más te diga, cuando alguien más te enseñe, no debemos de pasar por ahí. Dice el versículo 22. Pues se levantarán falsos mesías, falsos profetas, y realizarán señales y milagros para engañar, de ser posible, aún a los elegidos de Dios. Es que lo leí en otra versión, ¿verdad? Y le voy a leer otra versión, ¿sí? Que es la palabra de Dios para todos. Porque vendrán falsos mesías, falsos profetas. Ellos van a hacer señales milagrosas, hermanos. Señales milagrosas. O sea, Jesús está diciendo, o sea, va a haber cosas que te van a fascinar, que te van a dejar, como dice el dicho, el ojo cuadrado, así de... Y vas a ver a falsos profetas. Vas a llegar tú en el camión, vas a llegar en taxi, vas a llegar en el metro, vas a llegar a pie o caminando, o ratitos a pie, ratitos caminando a la iglesia, en moto, y el siervo del Señor, el apóstol, el profeta va a llegar en una Hummer y tú vas a decir, yo quiero ser como él. Y vas a estar deseando otras cosas. Y dice Jesús, habrá señales, milagros para engañar y de ser posible aún a los elegidos, a los que Dios ha escogido. ¿Por qué no están alertas? Ese es el mensaje que Jesús está dando a su iglesia, a sus amados, a sus escogidos. Versículo 23. Mas vosotros mirad. ¿Qué mirad? Ya se los he dicho antes. Tengan cuidado, lo he advertido esto de antemano, es lo que Jesús está diciendo. Para cuando venga el problema, cuando venga la dificultad, cuando venga la tentación, cuando vengan las señales, no digas, ah, yo no sabía. A mí nadie me dijo. Supongamos, alguien de aquí, de repente dice, oye, fíjate que el otro día fui a la iglesia de mi hermana y está ahí un señor, bueno, es el pastor, o no sé, ellos le dicen el profeta, y hace milagros y trabaja en el nombre del Señor, y llegas y vas, y si tú conoces la escritura y dice el Señor Jesucristo, tengan cuidado, ya se los he advertido de antemano, ¿qué? Que ustedes van a ver todo eso. Y este hombre va a decir, y Jesús quiere, tú eres el hijo de un rey, tú eres un príncipe. Dios quiere que tú vivas como un rey, no quiere que vivas como el hijo pródigo, quiere que vivas como aquel hijo que estaba con el padre esperando, y un mensaje diferente. Y no estoy diciendo que Jesús quiere que seamos pobres, pero no, empezamos a desvirtuar el mensaje del evangelio, empezamos a diluirlo, empezamos a empobrecer la riqueza y el poder que Jesús hace por medio de la palabra. La resumimos a las palabras de un hombre, al deseo de un hombre, a la implantación de la palabra de un hombre en nuestro corazón. Y empezamos a comer, es que ese sí es el bueno. Me voy de la iglesia bien. Yo tengo el deseo de que algún día hagamos como nuestra iglesia Gilgal. Les mandamos un saludo si nos ven. ¿Saben qué hacen los jueves ellos? Ellos hacen su culto y hacen cena para todos los que van. Y algunos algunos a lo mejor se van con la panza llena, pero con el corazón vacío. O algunos se van con la panza llena y con el corazón. En una ocasión fuimos a predicar a una iglesia, bueno, yo he estado predicando en esa iglesia y mi hermano Israel Mata, pastor en Torreón, fue invitado a esa iglesia a predicar y me dijo, ¿cómo ves? Paso por ti, me acompañas allá a Jerez. Sí, vente, nos vamos.
tocó que ese día, hermanos, dieron despensas en la iglesia. Había muchísima gente. Y a mi amigo, ¿verdad?, que lo quiero mucho, ¿sabe?, se le ocurrió decir, y mucha gente está aquí hoy por la despensa, nada más. Y es la verdad, hermanos. Cuando ya dio el camino y al día siguiente, porque esa noche dormimos allá, al día siguiente nos venimos Daniel, ¿viste? Y le dije, sí, y me di cuenta porque hasta me mandaste por tu despensa, te dio vergüenza de por la tuya, ¿verdad? Yo vení con mis 2 despensas, ¿verdad? Este es de Israel, el que dijo que nomás venían por la despensa. Son estrategias, hermanos, que podemos utilizar, sí, son estrategias que podemos utilizar, pero si nosotros venimos aquí a la iglesia, sea un jueves, un martes, un domingo, cuando sea, que estemos aquí, es porque tenemos necesidad de aprender, de orar, de escuchar. Yo a veces oigo el corazón de mis hermanos cuando oramos los jueves y digo, caray, yo no sabía eso. A veces hay unas cargas que yo como pastor digo, caray, yo no sabía. Y oramos, y oramos, y oramos. Versículo 23, 24. Traía muchos comentarios, pero bueno, quiero dar un comentario que tengo aquí, hermano, subrayado, del 21, 22 y 23. Falsos profetas y falsos mesías habían juntado seguidores a lo largo de este periodo. Por lo general desafiaban a la autoridad de Roma. Eso conducía a la muerte de sus seguidores. Algunos de esos profetas siguieron predicando hasta el momento mismo de su muerte a manos de los romanos, durante la caída de Jerusalén, que Dios iba a librar a la ciudad. Después de la destrucción del templo, se puede suponer que la esperanza de la venida del Mesías era todavía aún más intensa. ¿Recuerdan ustedes en el año 2012 qué iba a pasar? ¿Se iba a acabar el mundo, se acuerdan? No, que los mayas hasta ahí acaba el calendario y ya se va a acabar el mundo. Cuando pasaron, dicen en Estados Unidos, y cuando pasó lo de las Torres Gemelas, hermanos, dicen que las iglesias estaban atascadas, llenas. Cuando pasó lo de Nuevo Orleans en Estados Unidos, las catástrofes, las iglesias estaban llenas, hermanos. Y había iglesias donde hay un sensacionalismo, hermano, donde hay una motivación enorme para que tú sigas al hombre y no para que deposites tu confianza en Jesús. Porque nosotros, si conocemos la palabra, Jesús dice, pero habrá señales, y si ves eso, aún no es el fin. Mejor prepárate, está firme. Si ves aquello o esto otro, mantente firme mejor. Porque si no estás firme, aún tú como escogido, puedes ser engañado, dice Jesús. Entonces, imagínate, hermanos, en el tiempo después de la muerte de Jesús, vienen estas profecías que Jesús está diciendo, se levantan nuevos profetas, se levantan nuevos mesías, y la gente sigue. ¿Por qué? ¿Qué esperaba la gente del tiempo de Jesús? ¿Qué esperaban los discípulos de Jesús? ¿Qué esperaban sus seguidores? Un Mesías que viniera y se opusiera a Roma y les dijera de cosas y esto y aquello, y el Señor los va a consumir, bola de abusivos, y Israel va a ser una nación fuerte y poderosa. Eso es lo que la gente esperaba de su Mesías. Y Jesús no, hermanos, no hizo eso. Entonces venían los falsos mesías y se oponían en contra de Roma y empezaban a gritar, y la gente lo seguía, y la gente decía, este sí es el bueno, pum, le cortaban la cabeza. No, tampoco era. ¿Me explico? Eso es de lo que Jesús estaba alertando a la iglesia. La gente, lo que Jesús estaba alertando a esta nación. Versículo 24, hermanos. Pero en aquellos días, después de aquella tribulación, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor. Y las estrellas del cielo y las potencias que están en los cielos serán conmovidas.
Estas profecías, hermanos, las encontramos en Isaías 13:10. Vamos a Isaías 13:10, por favor. Ahí donde está en la línea ahorita, un poquito más atrás. Isaías 13:10. Dice, por lo cual las estrellas de los cielos y sus luceros no darán su luz, y el sol se oscurecerá al nacer, y la luna no dará su resplandor. Jesús está afirmando esta profecía de Isaías, hermanos. Y vamos a Ezequiel, más para adelantito, hermanos, donde estamos. Ezequiel, sigue Jeremías, Lamentaciones, y luego sigue Ezequiel. Ezequiel 32:7. Y dice Ezequiel, y cuando te haya extinguido, cubriré los cielos y haré entenebrecer las estrellas. El sol cubrirá con nublado y la luna no hará resplandecer su luz. Hay otro profeta que dice también esto, hermanos, que es Joel. Joel 2:31. Está Ezequiel, Daniel, Oseas y luego Joel. Sí. Jesús solamente está reafirmando lo que los profetas habían dicho. Joel 2:31 dice, el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Fíjate, hermanos, cómo lo maneja Joel. Pero qué hermoso el versículo 32. Y todo aquel que invocare el nombre de Jehová, ¿qué dice? Será salvado. Porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Jehová, y entre el remanente al cual él habrá llamado. Eso es lo que está hablando Jesús allá, hermanos. Los escogidos. Y Dios va a cortar esa maldad para que muchos sean salvados. Es lo que también está aquí profetizando Joel, y Jesús lo está reafirmando, hermanos. Pero volvamos, no es la sensación de las profecías, hermanos, es la preparación que Dios quiere del corazón de cada uno de sus hijos. Versículo 26, hermanos. Bueno, Apocalipsis 6, 12 y 13. Ni modo que les diga dónde está Apocalipsis. Bueno, está al final de su pasta, de su Biblia. Va a decir, mi Biblia no tiene pasta, mi Biblia es el celular, ¿verdad? Le van a hacer así, miren, mi Biblia es el celular. Apocalipsis 6, 12 y 13. ¿Lo tienen? Miré cuando abrió el sexto sello, y aquí hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de silicio, y la luna se volvió toda como sangre. Versículo 3. Y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento y por la bambi. La bambi sacude la higuera que tenemos aquí y se come los higos. Tremenda. Y son profecías que Jesús está diciendo. Versículo 26. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en las nubes con gran poder y gloria. Dice Daniel 7:13, hermanos. Dice así la escritura: miraba yo en la visión de la noche, y he aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él. Dice Jesús, entonces verán al Hijo del Hombre. ¿Y cómo dice Daniel que lo veía? Dice Daniel, ¿cuál dije? El 13. Miraba yo en la visión de la noche, y aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo
de hombre. Qué interesante, hermanos. Sigamos. ¿Sí? Ya nos vamos a ir porque ya se abre. Versículo 27. Y entonces enviará sus ángeles y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos, desde el extremo de la tierra hasta el extremo del cielo. Y dice el Señor Jesucristo, versículo 28. De la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Dice la palabra de Dios para todos. Aprendan de la lección de la higuera. Tan pronto como sus ramas se vuelven tiernas y sus hojas se abren, ustedes saben que está cerca el verano. Cuando todo, hermanos, ¿cuál es la higuera allá, Israel? Cuando todo ya se empiece a ver, hermanos, cosas raras y cosas turbias, y de repente empieza otra vez a florecer y empieza a salir el verano. ¿Cuándo pasó esto, hermanos? Según las profecías, en 1947, cuando la nación de Israel, cuando Israel se volvió una nación independiente. Después de estar tanto tiempo como esclavos, ahora es una nación independiente, hermanos. Entonces, de la higuera aprender, ¿por qué? Porque la higuera, hermanos, empezó a florecer. ¿De dónde tenemos los mejores fertilizantes? ¿De dónde salió la penicilina? ¿De dónde salieron las operaciones de los ojos? ¿De dónde sale todo lo mejor de la medicina? De Israel. Y aquello empieza a florecer, hermano, y aquello empieza a ponerse verde, dice Jesús, es porque el verano ya está cerca. Versículo 28, hermanos. De la higuera aprender la parábola, cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Versículo 29, así también ustedes, cuando veáis que suceden estas cosas, conoced que está cerca, a las puertas. Dice la NTV, hermanos, es que yo tengo acá subrayar algunas cosas. De la misma manera, cuando vean que suceden todas estas cosas, sabrán que su regreso está muy cerca, está en la puerta. Está en la puerta. Versículo 30, hermanos. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Versículo 31. El cielo y la tierra van a desaparecer, pero mis palabras no van a desaparecer jamás. Hace 2000 años que Jesús dijo esto y ahora la estamos recordando nosotros. Versículo 32. Pero de aquel día y de la hora nadie sabe, ni aún los ángeles que están en el cielo. Pero sí hay hermanos, hermanas y hermanos. Sí hay personas que saben, y dicen fechas, ¿verdad? Y tal día y a tales horas, y vístete, y vamos a ir a un lugar y ahí nos vamos a reunir porque el Señor va a venir. Porque hay un desconocimiento total de lo que es la palabra. Son neófitos. ¿Sabes qué significa la palabra neófito, hermano? Un principiante. Toda la gente que es atraída por esas personas son principiantes. No tienen una fe bien establecida. Porque nosotros sabemos que Jesucristo dijo, sin embargo nadie sabe el día ni la hora en que sucederán estas cosas, ni siquiera los ángeles en el cielo, ni el propio Hijo. Solo el Padre lo sabe. Pero Jesús sí sabe que va a haber alertas. Jesús sí sabe que va a haber señales. Y Jesús sí sabe que debemos de estar preparados. Y por eso Jesús enseña todo esto. Versículo 33. Bueno, del 32 no hay nada que agregar. Aquí tienen unos comentarios, pero la verdad, hermanos, sí hay gente. Si hay gente que le cree a la gente, que sí tienen el día y la hora, hermano. Y la gente está preparada, ¿verdad? Y tienen que darle al Señor, tienen que depositarle al Señor. Porque entre más ofrendes, más vas a cosechar. Entre más y Dios se va a enorgullecer de ti. Porque ya el Señor viene pronto. Y pronto, y pronto, y pronto, y pronto, para dar, y para dar, y para dar. Y la santidad, y la preparación, y buscar al Señor. ¿Para cuándo? Versículo 33, hermanos.
Mirad, velad y orad. Ahí está el secreto, hermanos. Todo lo demás que no importa. Sí importa, dice Jesús, versículo 33. Mirad, velad y orad. Dice la palabra de Dios para todos. Por eso les digo, tengan cuidado, manténganse alerta, porque ustedes no saben cuándo va a llegar el momento. Eso es estar mirando, eso es estar velando y eso es estar orando. Estar alertas. ¿Cómo vamos a resumir estas tres palabras? Estar alertas, hermano. Estar alertas. Estar alertas. Hermana, por ahí vi en la semana a un muchacho ayer fuera de su casa 2 o 3 veces cuando ustedes no estaban. ¿Qué va a hacer usted? Pues ponerme alerta, ¿verdad? Y si ya tenía mucho cuidado y ya no ponía el candado ahí en la casa, pues ahora ya lo voy a poner. Y voy a soltar al perro. Y me voy a llevar los $50,000 que dejaba ahí, ¿verdad? Tenemos que estar alertas. Estar alertas de que no venga nada a nuestro corazón que nos pueda separar de estar alertas a nuestro Señor. Que no ven, dice la palabra en el sembrador, hermanos, que el sembrador avienta la palabra, la esparce, y algunos caen en buena semilla, en buena tierra, entre espinos y pedregales. Y uno dice, y viene el enemigo y la arrebata. Todos nosotros podemos pasar por un estado de vulnerabilidad y tener la palabra en nuestro corazón, pero tener el enemigo la puede arrebatar. No, pues es que yo voy a ir a la iglesia, pero voy a la iglesia y de repente, pues ya mi esposo quiere que vayamos a otra iglesia, ¿verdad? Pero yo no quiero ir porque ya creen esto y aquello. Pero para no tener conflicto con mi esposa, me voy con ella, ¿verdad? O mi esposo, o para apoyar a mi hijo, o X o Y. Y ya empezamos a creer otras cosas. No estamos alertas. No, pues creo que sí es cierto lo que dice este hermano. Y lo que dice la palabra, lo que Dios haya puesto en nuestro corazón, versículo 34, hermanos. El 33 dice, mirad, ¿verdad? Porque no sabéis cómo será el tiempo. ¿Cómo va a ser el tiempo del fin? Es como el hombre que yéndose lejos, dejó su casa y dio autoridad a sus siervos y a cada uno su obra, y al portero mandó que velase. Velad pues, porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa, si al anochecer, o a la medianoche, o al canto del gallo, o a la mañana. Y luego viene ahí un punto, hermanos, y una coma. ¿Qué quiere decir eso? Que viene algo interesante, para que cuando venga, de repente, no os haya durmiendo. No os haya durmiendo. Voy a leerte la NTV. La venida del Hijo del Hombre puede ilustrarse mediante la historia de un hombre que tenía que emprender un largo viaje. Cuando salió de casa, dio instrucciones a cada uno de sus esclavos sobre el trabajo que debían hacer, y le dijo al portero que esperara a que él regresara. Y ahí dice que velad, hermanos. Versículo 35. ¿Cómo dice? Velad. Otra vez velad. Versículo 33. Mirad, velad. Versículo 34. Que al portero que ¿qué? Que velase. Versículo 35. Que ¿qué? Velad. ¿Qué es velar, hermano? Estar alertas. Hay que estar alertas. 35 la gente dice, ustedes también deben de estar alertas, pues no saben cuándo regresará el amo de la casa, si en la tarde, a medianoche, durante la madrugada o al amanecer. Versículo 36, que no los encuentre dormidos cuando llegue sin previo aviso. Así va a ser la venida del Hijo del Hombre, hermano. Así va a venir la venida de Jesús sin previo aviso. No te va a avisar, hermano, ni a ti ni a mí, ni a nadie. Nadie sabemos cuándo Jesús va a regresar. Pero sí que Jesús nos encuentre como, hermanos, velando.
en guardia. Y terminamos, versículo 37. Y lo que a vosotros digo, a todos lo digo. ¿Qué dice? Velad. Y se digan cómo Jesús no se detuvo, hermanos, en ninguna de las cosas que está hablando acerca del profeta Daniel, el profeta Ezequiel, el profeta Isaías, el profeta Joel. No, hermanos. El fin de la conclusión para cada uno de los que estaban allí escuchando, de los que estamos aquí ahora, de los que van a ver este video después, el fin, la conclusión de esto es estar alerta. ¿Verdad? No descuides tu comunión con Dios, no descuides tu relación con Dios. Ahorita vamos a celebrar la cena del Señor. ¿Por qué? Porque eso es algo que el Señor nos dice que no debemos de descuidar. Y hagan siempre esto en memoria de mí. ¿Hasta cuándo? Hasta mi regreso, dice Jesús. Hay que hacerlo, hay que celebrarlo porque así lo dejó instituido el Señor. Dice el versículo 37 en la NTV. Les digo a ustedes lo que a todos: manténganse despiertos, esperando a Él. Ese es el mensaje, hermano, sencillo que Jesús tenía en el capítulo 13. Yo podía haberme ido por otro mensaje que también lo tenía, hermanos, con tantas cosas, tantos datos, y perdernos, hermanos, sin esperar, meter temor en el corazón. Cuando Jesús dice: mirad, velad, mirad. Esa es la preparación. Eso es lo que tiene que mantenernos firmes. ¿Sí? Estar alertas. ¿Qué esta situación allá? Pues me pongo a orar y que mi Señor venga cuando Él quiere, pero a mí que me encuentre bien parado. Que mira que China, que Estados Unidos y que Canadá y que no me importa, yo estoy trabajando para mi Señor. Yo estoy bien puesto. Que mi Señor me encuentre bien fiel. Y si el Señor me encarga la puerta, como dice aquí, ¿verdad? Al portero le dio instrucciones y le dijo: espera hasta que yo regrese. Pues voy a estar como ese portero esperando. Pero que el portero se durmió, sí, pero tuvo la oportunidad de despertarse. Sí, pero que el portero se emborrachó, sí, pero tuvo la oportunidad de resarcir eso. Pero que el portero se perdió, sí, pero tuvo la oportunidad de volver a estar esperando ahí al regreso. ¿Recuerdan, hermanos? Voy a terminar. La parábola de las 10 vírgenes. Ya dije la parábola de las vírgenes. ¿Sí? ¿Cuántas eran? Virgen. ¿Cuántas eran virgen? 10. 10. ¿Cuántas se durmieron? 5. ¿Por qué? ¿Porque no eran vírgenes? No, hermanos. Las otras 5 que quedaron despiertas, ¿eran más vírgenes? No, no. Estaban preparadas, esperando a que regresara, a que llegara el novio. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, despídenos, Padre. Queremos pedirte perdón por nuestros pecados, porque a veces, mi Dios, tenemos la mirada muy corta y vemos muy cerca, no vemos más allá de lo que tú quieres para nosotros. Te pido en el nombre de Jesús, Padre, que nos despidas con bien, que nos lleves con bien a nuestra casa, que bendiga los alimentos que vamos a tomar en nuestros hogares. Y despídenos con bien, Padre, que podamos estar viendo, estar alertas, velando, orando en todo tiempo, porque no sabemos cuándo tú vayas a enviar a tu Hijo Jesucristo por su iglesia. Pero sí te pido en el nombre de Jesús que estés con nosotros, manteniéndonos, Padre, firmes y adelantes, velando por la fe, guerreando por estar firmes, expandiendo el reino y arrebatando, Padre, almas del infierno, como dice tu palabra.
Despídenos con bien, Padre, en el nombre de Jesucristo. Amén.